Capítulo 1. ¿Qué es el pensamiento rápido y el pensamiento lento? Desde hace mucho tiempo, la atención de los psicólogos ha sido atraída por dos modos de pensamiento, y han propuesto muchas formas de etiquetarlos. Se trata de dos formas diferentes de pensar y, por tanto, de reaccionar. El sistema 1, que opera de manera rápida y automática, casi sin pensar, intuitivamente, sin nuestro control consciente. Es el sistema que se detona cuando un ruido explosivo e inesperado te sorprende, por ejemplo. ¿Qué haces si eso pasa? Toda tu atención se desvía de lo que estabas haciendo y se concentra en ese sonido. Este sistema es fundamental para la vida cotidiana en cuanto a que reúne la información del día a día y con ella forma una narración coherente y rápida. De esta manera, las personas pueden decidir rutinariamente y de manera inmediata. A modo de ejemplo, veamos algunas de las actividades automáticas que responden al sistema 1. Percibir que un objeto está más lejos que otro. Guiarnos a la fuente de un sonido repentino. Nos hace poner cara especial cuando vemos algo que nos desagrada. Nos ayuda a detectar hostilidad y enojo en una voz. Automatiza la lectura de la publicidad en la calle. Permite conducir un coche en una ruta desierta. Nos hace comprender frases elementales y sencillas. Los procesos mentales puestos en juego en estos casos, y en otros por el estilo, requieren poco o ningún esfuerzo de pensamiento y se producen automáticamente. Algunas de estas habilidades son innatas, otras las hemos adquirido como consecuencia de experiencias que se repiten. Este sistema 1 es parte del legado evolutivo, pues actúa como sostén y respuesta para la supervivencia. El sistema 2 pone en marcha los procesos de la mente y del pensamiento que exigen concentración. Su mayor complejidad hace que necesite de más tiempo que el sistema 1 para analizar la información. Es quien nos permite construir pensamientos más complejos en una serie ordenada de pasos. Es la parte de nuestro cerebro que utilizamos cuando visualizamos nuestra mente. Se ocupa de actividades tales como el autocontrol, el enfoque más deliberado de la atención, la realización de tareas que exijan asociación de información. Es el sistema del esfuerzo mental constante. Algunos ejemplos de acciones fundadas en el sistema 2. Escuchar a la voz de una persona determinada en un recinto lleno de gente y muy ruidoso, concentrar la atención en un número de un espectáculo circense, localizar a una mujer con el pelo blanco en medio de una multitud, identificar un ruido sorprendente, mantener un comportamiento adecuado en una situación social que así lo exige, dar a alguien un número de teléfono, estacionar el coche en un lugar estrecho, completar un formulario, comprobar la validez de un argumento lógico, realizar cálculos. Son todas situaciones que requieren concentración y atención. Si estas no son adecuadas, las actividades no se realizarán o se realizarán con defectos. En general, las personas tienden a valorar el sistema 2 mientras desvalorizan al sistema 1, pero, como hemos visto, cada uno de ellos cumple su función y combinados nos permiten actuar acertadamente. De hecho, la gran mayoría de las decisiones que toma una persona se basan exclusivamente en el sistema 1. Por lo general, resulta suficiente, aunque a veces genera desastres debido a que no es lo más adecuado para determinadas ocasiones. Por ejemplo, al momento de realizar diagnósticos médicos, un profesional debe ser experto en distinguir cuándo debe enfocarse en un problema utilizando el sistema 2. Si se dejara llevar por su sistema 1, cayendo en la tentación de utilizar su experiencia, sobre todo si es un médico con una gran carrera, podría realizar un diagnóstico por completo erróneo. Aunque la intuición o experiencia del doctor podría generar un 75% de acierto, la probabilidad de equivocarse en un 25% de los casos debería ser suficiente para que no se confiara demasiado con su sistema 1. Un diagnóstico equivocado podría tener desde pequeñas consecuencias hasta resultar mortal para la vida del paciente. El sistema 2 tendría que entrar en acción sin lugar a dudas. Capítulo 2. ¿Cómo conviven estos sistemas en nuestro cerebro?
La relación entre estos dos sistemas determina nuestro comportamiento. Ambos sistemas están siempre activos mientras permanecemos despiertos. El sistema 1 actuará automáticamente y el sistema 2 normalmente se encuentra en estado de esfuerzo mínimo, hasta que algo lo despierta. Cuando todo transcurre normalmente en nuestra vida, el sistema 2 actúa cuando el sistema 1 no es suficiente y a demanda de éste. De modo que cuando el sistema 1 encuentra alguna dificultad que no puede resolver, llama al sistema 2 para que encuentre el procedimiento o la solución. Esta división de tareas entra en el sistema 1 y el sistema 2 es conveniente para el ser humano, porque si funciona bien, minimiza el esfuerzo y optimiza la realización de la tarea. Sin embargo, en ocasiones, el sistema 1 puede conducirnos a error. Observemos el conocido problema de la bola y el bate para que puedas ver ambos sistemas trabajando. Un bate y una bola cuestan $1,10. El bate cuesta $1 más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? El número que inmediatamente se viene a tu mente seguramente es $0,10. Es el resultado que te proporciona el sistema 1, automático. Resultado equivocado. Permite que tu sistema 2 se ponga en marcha. La respuesta correcta es $0,05. Si la pelota costara $0,10, el costo total sería $1,20. 10 centavos la pelota y 1,10 el bate. Lo que sucedió fue que el impulsivo sistema 1 tomó el control y respondió automáticamente confiando en la intuición. Percibió el problema como más simple de lo que en realidad era y, por tanto, asumió que podía manejarlo por sí solo, sin dar intervención al sistema 2. La cuestión del problema del bate y la bola responde a la tendencia humana al menor esfuerzo. Cuando usamos nuestro cerebro, cuando pensamos, tendemos a utilizar la capacidad mínima de energía posible para cada tarea. Es la ley del mínimo esfuerzo que se aplica en todos los ámbitos de la actividad humana. Como queda expuesto, el usar el sistema 2 es fundamental para la vida, especialmente en estos tiempos complejos en los que las apariencias nos engañan. Al evitar usar el sistema 2, nuestro cerebro está limitando la fuerza de nuestra inteligencia. Esta limitación se conoce como efecto anclaje, que tiene lugar cuando el sistema 1 realiza estimaciones automáticas, pero incorrectas, sin que entre la comprobación del sistema 2. Capítulo 3. ¿Cuál es el poder de las asociaciones? El sistema 1 funciona en un mundo en donde todo está vinculado. Si percibe dos hechos u objetos, asumirá que están conectados. Automáticamente se activará la cascada asociativa que establecerá una relación casual o una secuencia temporal entre esos hechos u objetos y que, incluso, los vinculará con otros. La característica fundamental de este proceso es su coherencia. Ya que la naturaleza humana necesita imponer la lógica incluso donde no la hay con el fin de comprender la realidad, la mente suele crear historias de causa y efecto para explicarlo todo, aunque a veces esas explicaciones no sean correctas por más que encajen con los hechos. Dichas historias de causa y efecto provienen de las experiencias previas que forman un atajo mental para crear conclusiones que abarcan una gran variedad de posibilidades. Algo conocido como disponibilidad heurística. Otros sabios de la antigüedad ya se habían percatado de este truco de la mente. Pues en 1738, el gran filósofo Hume, en su Tratado de la Naturaleza Humana, cuestionó las creencias que se tenían de la realidad en su época y argumentó que las personas suelen buscar siempre causalidad en donde no la hay, puesto que todas las vivencias se recuerdan así. En esta misma visión parcializada, se genera el hecho de que cuando observa algunos datos de una situación, supone que tiene toda la historia. Es la tendencia de que lo que ves es todo lo que hay, propia de este sistema impulsivo e irreflexivo. Este modo asociativo en que funciona el sistema 1 provoca también el efecto del halo. Se traduce en la tendencia de nuestra mente a simplificar las cosas sin tener la suficiente información, lo que conduce a errores de juicio. Esto ocurre, por ejemplo, cuando conoces a una persona que te agrada por su apariencia.
entonces le atribuyes todas las virtudes y buenas condiciones, aunque sepas poco o nada de esa persona. La mente toma atajos para establecer juicios. Un aspecto especial de este procedimiento asociativo, propio del sistema 1, es el de la priming, primacía o predisposición. Se produce cuando un concepto o evento nos evoca una palabra. Por ejemplo, si en un texto ves la palabra comer y luego el fragmento de palabra jamón, tu sistema 2 te conducirá a completar con jamón y no con jabón, cosa que sucedería si la palabra que hubiéramos visto antes hubiera sido lavar. Estas primacías o predisposiciones llamadas priming no se limitan a conceptos y palabras, sino que afectan la forma en que pensamos, actuamos y nos comportamos. Por lo que debemos aceptar que no siempre poseemos el control total y consciente de nuestras acciones y juicios. De hecho, hay muchas ocasiones en las que estamos condicionados y manipulados por ciertos supuestos sociales y culturales. Un caso digno de observarse es del priming vinculado al dinero. Las investigaciones han demostrado que la idea de dinero está asociada al individualismo y provoca el rechazo a depender de otros o a atender requerimientos de otros. Los hallazgos a este respecto muestran que vivir en una cultura que nos envuelve en cosas que nos recuerdan el dinero puede modelar nuestro comportamiento y nuestras actitudes de un modo egoísta y poco solidario. Capítulo 4. ¿Qué es normal? Sesgos y errores comunes. Un rasgo esencial de nuestra naturaleza mental es la capacidad para la sorpresa. Es el indicador más sensible de nuestro modo de entender el mundo y de lo que de él esperamos. La función básica del Sistema 1 es elaborar y mantener actualizado un modelo de mundo normal. Este modelo está conformado por ideas que establecen asociaciones entre situaciones, circunstancias, acciones y consecuencias de estas acciones que ocurren regularmente en nuestro mundo personal y que nos permiten movernos sin conmociones. Esta normalidad determina nuestra visión del presente y nuestras expectativas para el futuro. Sin embargo, la creación de esta aparente normalidad con frecuencia lleva a las personas a tomar decisiones equivocadas o incluso contradictorias. Lo verdaderamente normal es que las personas no recurran a la lógica y cometan errores mediante el Sistema 1. A continuación, se presentarán algunos de estos errores que abarcan una gran variedad de tipos, como falacias, imaginaciones o sesgos. Sesgo de confirmación. En lugar de buscar información adicional que complete su visión, las personas en realidad buscan información que confirme las creencias que ya poseen. Por ejemplo, incluso algo tan objetivo como el noticiero puede formar parte del sesgo de confirmación. Está comprobado que los televidentes que pertenecen a la política liberal sintonizan el MSNBC, mientras que la audiencia conservadora se informa mediante Fox News. Los dos canales de televisión conocen perfectamente a su público y presentan las noticias de acuerdo con sus preferencias, haciendo que sus audiencias se sientan bien al creer que confirman que tienen la razón. El statu quo. Es un prejuicio que cree que las personas tienden a resistirse al cambio. A esto se debe la dificultad de llevar a cabo las renovaciones personales, como deshacerse de la ropa vieja o de los objetos que ya no sirven. Sesgo de retrospectiva. Hace que algunos resultados parezcan que eran obvios cuando antes de conocerlos no lo eran. Esto se debe a la falsa creencia de que la historia es inevitable, por lo que los resultados de unas elecciones políticas, por ejemplo, podrían parecer como predestinadas, aun cuando antes de la votación hubiera incertidumbre. Simplificaciones exageradas. Simplificar los hechos ayuda a que la información sea más manejable, lo cual satisface la necesidad de coherencia que tiene la mente humana. El efecto halo. Cuando un padre minimiza o ignora la actitud problemática de su hijo, se debe a que una impresión positiva y general se suele poner por encima de las características negativas más específicas. Exceso de confianza. La duda y la incertidumbre causan incomodidad, por lo que las personas recurren a este error para poder restarle importancia a esas sensaciones. Efecto cebado.
Se da cuando un determinado estado mental predispone a una persona a tomar decisiones que generen determinados resultados. Los niños, por ejemplo, suelen ser astutos y saben que el mejor momento de pedirle a su madre una golosina es cuando está de buen humor, por lo que su estado la predispone a cumplirles el capricho. Incapacidad de reconstruir el conocimiento. Es una limitación que impide que las personas valoren o evalúen sus propios procesos anteriores de toma de decisiones. La gente suele valorar exclusivamente si el resultado fue bueno o malo, pero no analizan los procesos que llevaron a ese resultado. El afán de la predicción. Las personas se obsesionan por predecir el futuro y con ello cometen un sinfín de errores. Una predicción jamás podrá ser completa y perfectamente acertada debido a que la esencia del mundo en sí es impredecible. Capítulo 5. ¿Qué es la facilidad cognitiva? Siempre que estamos en estado de conciencia, despiertos, nuestro cerebro está formulándose preguntas que tienden a evaluar la situación en la que nos encontramos. ¿Ha sucedido algo nuevo? ¿Hay algún peligro? ¿Está todo bien conmigo? ¿Necesito esforzarme más para responder a esta tarea? Mediante esta evaluación, el sistema 1 evalúa si con su sola participación alcanza o si debe recurrir al sistema 2. Esto nos lleva a los conceptos de facilidad y tensión. La facilidad es un signo de que las cosas van bien, no hay riesgos. La tensión indica que existe un problema en el que deberá intervenir el sistema 2. Se trata de la tensión cognitiva, que nos pone en actitud de alerta y que nos mueve con menos comodidad, con más suspicacia. Estos cambios de energía del cerebro impactan en la forma como nos comportamos. En un estado de facilidad cognitiva, el sistema 1 está a cargo de nuestras mentes y el sistema 2, que exige más energía, descansa. Esto significa que nos sentiremos más creativos y felices, pero también es probable que cometamos más errores. En un estado de tensión cognitiva, en cambio, nuestra conciencia es más intensa y, por tanto, el sistema 2 toma el mando. Este sistema está más preparado para revisar racionalmente nuestros juicios, así que actuamos con menos creatividad y con más racionalidad, y por tanto, cometeremos menos errores. Una trampa de la facilidad cognitiva es creer que, como podemos comprender el pasado a profundidad, entonces el futuro puede ser igual de comprensible y claro. La realidad es que el significado del propio pasado a veces nos elude y, si en verdad deseamos esclarecer el futuro, tenemos que limpiar nuestras creencias por más que se encuentren arraigadas en las experiencias previas. En parte, es posible influir voluntariamente en la cantidad de energía que la mente usa en ciertas tareas. Por ejemplo, si quieres que tu mensaje sea persuasivo, debes intentar promover la facilidad cognitiva, la actuación del sistema 1. Una forma de hacerlo es reiterar el mensaje. Si la información se nos repite o se hace fácilmente memorizable, se vuelve más persuasiva. Esto se debe a que nuestras mentes reaccionan positivamente cuando se exponen repetidamente a los mismos mensajes claros. Estos mensajes se vuelven familiares y, naturalmente, entramos en estado de facilidad cognitiva. La tensión cognitiva, en cambio, es necesaria para responder a problemas que tienen su fundamento en la estadística, por ejemplo. Si la información recibida es de difícil lectura, el sistema 2 deberá entrar en acción. La mente se despierta y aumenta la energía en el esfuerzo por comprender la situación o el problema. Capítulo 6. ¿En qué consiste la realidad distorsionada? Las condiciones de ahorro de energía, de camino por atajos, de establecer regularidades en el mundo propias del funcionamiento del sistema 1, conducen a una simplificación que lleva a la mente hacia una especie de mundo llano, sin obstáculos ni imprevistos, y conduce, por tanto, a una falacia narrativa, en la que el mundo es más ordenado y predecible de lo que realmente es. La ilusión de que uno ha entendido el pasado lleva a la ilusión de que se puede controlar el futuro. Ambas son reconfortantes, pues reducen la ansiedad de la incertidumbre. Es así que,
Confiados en un juicio coherente, aunque no necesariamente válido, construiremos en nuestra mente una historia también coherente que probablemente no es verdadera. La gente tiende a centrarse en algunos acontecimientos llamativos que ocurrieron en lugar de los innumerables eventos que no sucedieron, por lo que distorsionará la realidad y se mostrará optimista por las demás. Por ejemplo, cuando una persona cuenta historias en las que está involucrada, tenderá a sobrevalorar sus propios talentos en relación con los de los demás. Este optimismo intenso resulta útil en algunos casos, por ejemplo, en la economía, pues los empresarios e innovadores tienden a realizar nuevos emprendimientos, aunque las probabilidades de triunfo no sean estadísticamente favorables. En este sentido, las investigaciones muestran que a pesar de que la información estadística dice que aproximadamente un tercio de las empresas llegan a su quinto aniversario, más del 80% de los empresarios estadounidenses consideran que su capacidad para superar esa estadística es muy alta y que su posibilidad de fracasar es cero. Las ilusiones de validez y de aptitud que provocan el optimismo sin fundamentos se sustentan también en el poder de la cultura profesional. Las personas pueden creer en una afirmación, por absurda que sea, cuando se sienten respaldadas por una comunidad de creyentes con su misma mentalidad. Lo anterior se exacerba ante sentimientos más complicados como el arrepentimiento, el cual directamente potencia el deseo de deshacer el pasado. El propio autor experimentó esta situación en la década de los 80, cuando su sobrino murió en un accidente aéreo al formar parte del ejército israelí y justo una semana antes de que su servicio terminara. Kahneman se dio cuenta de la forma en que su familia lidió con el luto. Pasaban el tiempo imaginando situaciones hipotéticas en las que otro piloto hubiera sido el accidentado o en las que el sobrino hubiera terminado el servicio una semana antes. Capítulo 7. ¿Cuándo recurrir a un experto? Los seres humanos poseen la creencia equivocada de que la valoración de un riesgo es algo objetivo, cuando en realidad no existe, pues es producto de la mente, la cultura y el contexto. Por lo tanto, el riesgo no puede medirse de forma precisa y se reduce a tan solo un concepto que ayuda a las personas a comprender y enfrentar el peligro y la incertidumbre. La idea de que el futuro es predecible se consolida más y más, alimentada por la facilidad con la que explicamos el pasado. Los entendidos en cada situación, con gran sencillez, dan cuenta de que es posible predecir el porvenir. Estos expertos, por otra parte, se resisten a admitir que están equivocados, y cuando deben hacerlo, disfrazan su error y lo justifican. Los expertos en predicciones se equivocan porque el mundo, en sí mismo y a largo plazo, es impredecible. Quizás debemos confiar en las opiniones de un bombero que, por sus estudios y experiencia, valorando los factores climáticos y las circunstancias, puede predecir la expansión del fuego en un incendio. Pero es necesario estar atentos y no confiar demasiado en los juicios de los expertos en campos donde los desafíos varían mucho, donde el factor suerte es clave para el éxito y donde la retroalimentación que surge de la evaluación de cada acción no es inmediata. Algo que tiene mucha mayor capacidad que el juicio humano para predecir el futuro son los algoritmos. A pesar de que se ha comprobado por expertos que los algoritmos son más precisos que los pronósticos humanos, aún así, muchas personas se resisten a confiar en ellos. Los algoritmos tienen la ventaja de que son independientes del contexto, por lo que los resultados de precisión no variarán para ningún aspecto de la vida. Sin embargo, la aversión al algoritmo es un efecto extendido y las personas siempre escogen las predicciones hechas por otras personas, sin importar las probabilidades de caer en un error. Cualquier persona puede aprender a mejorar sus habilidades para predecir o prevenir los acontecimientos futuros. Lo primero que se debe hacer es permanecer emocionalmente distante con el fin de lograr la máxima objetividad. Esto ayudará a enfrentar mejor las dudas, evitar la creación de una historia falsa de causa y efecto y a no caer en la confianza excesiva. Capítulo 8. ¿Qué es la teoría de la utilidad? Durante algunos años, un influyente y reconocido grupo de economistas
sugirió que tomáramos decisiones tomadas exclusivamente en base a argumentos racionales. En eso se apoya la teoría de la utilidad, que dice que cuando los individuos toman decisiones, se concentran solo en los hechos racionales y eligen la opción con el mejor resultado y la que menor cantidad de errores provoque. Usando la teoría de la utilidad, la Escuela de Chicago argumentó que los individuos en el mercado se convierten en ultrarracionales y valoran bienes y servicios en base a sus necesidades racionales. El precio que están dispuestos a pagar por algo está determinado por una evaluación racional de su valor. Veamos un ejemplo. Nos ofrecen dos coches entre los que debemos elegir. Uno de ellos tiene un motor potente y muy buenos mecanismos de seguridad. El otro posee un historial de problemas técnicos y hasta se sabe que una vez se incendió. Bajo la teoría de la utilidad, colocaremos un valor más alto al primer coche, porque vale más. Y en ese caso, la decisión es sencilla. Pero los seres humanos no somos criaturas puramente racionales. Nuestras mentes usan atajos para hacer juicios rápidos que a menudo nos llevan a actuar equivocadamente. Constantemente actuamos irracional y automáticamente. En resumen, no somos totalmente racionales como la Escuela de Chicago cree, por lo que en situaciones no tan claras como las del ejemplo de los dos coches, es probable que actuemos fuera de la ley de la utilidad. Es fácil imaginar el resultado exitoso de una situación, puesto que solo se espera que salga de una sola manera, pero no es nada fácil imaginar con exactitud cómo sería el fracaso, ya que las variantes de todo lo que podría fallar son numerosas, y al final es intimidante, por no decir imposible, tratar de visualizarlas todas. Esta es la razón de que muchos de los empresarios que sopesan sus posibilidades tiendan a sobreestimarlas o a ponderarlas demasiado. Además, el miedo al arrepentimiento es un factor de mucho peso al momento de tomar decisiones, lo cual nubla el razonamiento sobre la utilidad. Las personas son más o menos conscientes de que, si un plan fracasa, el arrepentimiento las hará preguntarse acerca de una infinidad de posibilidades que pudieron haber escogido y que quizá habrían funcionado. Por lo tanto, la anticipación del arrepentimiento genera un temor a este tipo de dolor que paraliza a muchas personas. Capítulo 9. ¿En qué consiste la teoría de la perspectiva? Como se vio en el apartado anterior, la teoría de la utilidad en realidad no funciona para la gran mayoría de las personas, pues tendría que tratarse de un mundo ideal en el que las personas fueran racionales, conocieran sus gustos y, por lo tanto, tomaran decisiones en pos de esos gustos o intereses, lo cual los haría disfrutar mucho más de la vida. Una alternativa a la teoría de la utilidad es la teoría de la perspectiva, que según su creador, Daniel Kahneman, autor de este libro, se ajusta más a la realidad humana. Según esta teoría, las decisiones que las personas toman, aunque estén apoyadas por opiniones de expertos, dependerán en gran medida de la forma en que sean expresadas. Por ejemplo, es natural que la gente considere que un evento en realidad raro es muy probable si se expresa en términos de frecuencia relativa en lugar de como una probabilidad estadística. Veamos el ejemplo conocido como el experimento del Sr. Jones. El Sr. Jones era un paciente psiquiátrico y se valoraba la posibilidad de que pudiera ser dado de alta en el hospital en el que se hallaba internado. Se consultó a dos grupos de profesionales en psiquiatría acerca de si sería seguro permitir que el Sr. Jones se fuera del hospital. Al primer grupo se le dijo que pacientes como el Sr. Jones tenían un 10% de probabilidades de cometer un acto violento. Al segundo grupo se le dijo que de cada 100 personas con esa enfermedad, 10 cometen un acto de violencia. En los dos grupos hubo médicos que negaron el alta, pero, en el segundo, la cifra fue casi el doble que en el primero. Imagina estos dos escenarios. 1. En uno se te ofrece la posibilidad de recibir $1,000 y luego debes elegir entre recibir 500 o tener la oportunidad del 50% de ganar otros $1,000. 2. En el otro se te entregan $2,000 y debes elegir entre una pérdida segura de $500 o tener el 50% de posibilidades de perder $1,000, que implica también un 50% de no perder nada.
Si actuáramos siempre racionalmente, entonces haríamos la misma elección en ambos casos. Pero no sucede así. En la primera situación, la mayoría de la gente decide tomar la cantidad segura, aceptar los $1000, mientras que, en el segundo, la mayoría asume el riesgo. La aversión a la pérdida es la explicación. Otra forma de ajustar la perspectiva sería redefiniendo cómo pensamos acerca del placer y del dolor. Por lo general, el sistema 1 hace que queramos que el placer sea largo y el dolor breve, pero solo almacena en la memoria los momentos clave de inicio y fin para ambas sensaciones. Es por ello que no guardamos un sentido de duración útil y real para medir los periodos de placer o dolor. Por ejemplo, después de un divorcio, la expareja tenderá a pensar que todo el matrimonio fue terrible o difícil y le costará trabajo recordar que de hecho existieron buenos tiempos a lo largo del camino. Una buena perspectiva radica en saber que un momento no se representa por un valor único de felicidad, pues bien podrían coincidir varias emociones tanto positivas como negativas. Podemos pasar de la alegría al enojo en un mismo instante según la situación, nuestro tipo de temperamento o el estado general de nuestra vida. Así pues, el estado de ánimo y sus fluctuaciones también conforman una parte elemental de la perspectiva junto con la valoración de los recuerdos. Capítulo 10. ¿Qué es la aversión a la pérdida? El sistema de valoración que ponen en marcha las personas obedece en gran medida a la aversión a las pérdidas, que nos hace valorar subjetivamente pensando más en lo que perdemos que en lo que ganamos con nuestra decisión. Esta condición conduce, en ocasiones, a dejar pasar oportunidades muy favorables. Como muchas de las opciones que nos ofrece la vida contienen una mezcla de pérdida y ganancia, resulta muy difícil saber qué debemos aceptar o rechazar. Es uno de los conceptos que más ha aportado a la psicología de la economía conductual. Tiene su explicación en el contexto de los dos sistemas de la mente, y en un enfoque biológico y psicológico en el que la negatividad y la huida se imponen a la positividad y a la aproximación. Nuestro cerebro está especialmente preparado para actuar frente a una posible amenaza, pues posee un mecanismo diseñado para dar prioridad a los eventos malos, que responde al instinto de supervivencia. Las operaciones del Sistema 1 reflejan esta historia evolutiva y hace que respondamos con rapidez a amenazas, aunque sean imágenes mentales o puramente simbólicas, por ejemplo, ante palabras emocionalmente cargadas. Imaginemos que tenemos la posibilidad de dar un medicamento a nuestro hijo. Valoremos estas dos afirmaciones. 1. Protege a los niños de la enfermedad X, pero puede provocar la desfiguración permanente en un 0,001%. 2. Uno de cada 100.000 niños que toman este fármaco se verá desfigurado permanentemente. A pesar de que ambos datos son iguales, la última afirmación provoca en la mente la aterradora imagen de un niño desfigurado y, por tanto, es mucho más influyente que la primera afirmación, por lo que nos haría menos proclives a administrar el medicamento. Este miedo al fracaso hace que las personas establezcan objetivos pequeños a corto plazo que los satisfacen momentáneamente, pero que les sirven de excusa para no establecer metas ambiciosas a largo plazo. Además, es común que una vez que hayan alcanzado un logro, sin importar cuán pequeño sea, las personas tienden a esforzarse mucho menos a partir de ese punto. Es inevitable que aquellos con el riesgo de perder luchen con más ímpetu que aquellos que solo pueden ganar, aunque esto no siempre es bueno. Si una persona se encuentra atrapada y desesperada entre malas oportunidades, será más propensa a equivocarse al tomar una mala elección precipitada con el fin de evitar la pérdida. Lo que podría haber sido una situación solucionable se convierte en catástrofe. En un amplio panorama de la aversión a la pérdida, existe una excepción. Se da el caso de algunas personas que persiguen la pérdida cuando ya han perdido suficiente y, lejos de alterarse, esto los hace más propensos a correr riesgos. Al parecer, todo mundo tiene un límite de pérdida y, una vez que se cruza, nos volvemos insensibles al temor. Sin embargo, esta reacción suele ser más frecuente en una de dos tipos de pérdida.
Pérdida realizada. Es aquella que proporciona un cierre y que no tiene vuelta atrás. La pérdida ha sido un hecho. Por ejemplo, cuando se vende una acción devaluada. La actitud arriesgada suele ser mucho menor en este tipo de pérdida. Pérdida en papel. Es aquella que sigue abierta a las posibilidades aunque casi todas estén en su contra. Por ejemplo, aferrarse a las acciones devaluadas con la esperanza de repararlo es una pérdida inconclusa y fomenta una actitud de riesgo. Capítulo 11. ¿En qué consisten los dos yo? Del mismo modo en el que el sistema 1 y el sistema 2 interactúan en la mente, dos yo asumen la valoración de la calidad de las experiencias. Por un lado, existe un yo que experimenta, que es a través del cual vives tu vida. Por otro, funciona el yo que recuerda, que evalúa las experiencias, saca conclusiones y extrae aprendizajes de ellas. El yo que experimenta no tiene voz. Es el yo que recuerda el que, aunque a veces esté equivocado, gobierna lo que aprendemos de la experiencia y toma las decisiones. Aprendemos del pasado a maximizar las cualidades de nuestros futuros recuerdos. De la evaluación de tu historia de vida por parte de tu yo que recuerda depende tu apreciación de si eres o no feliz. Calificas tu vida según las metas o los estándares que has establecido. Si las metas se alcanzan, tu yo que recuerda te indicará que eres feliz. El papel del tiempo es importante. El yo que experimenta se moviliza a través de una serie de momentos, cada uno con su valor, de modo que el valor de un episodio o de una situación es la suma de los valores de sus momentos. Pero el yo que recuerda se mueve de otra manera, pues no atiende a todos los momentos de la historia o suceso, sino a unos pocos momentos cruciales: comienzo, culminación y fin. La duración queda en el olvido. Estos dos yo se entrelazan con los dos sistemas mentales. El sistema 1 es quien construyó el yo que recuerda, pero su tendencia a sopesar las experiencias en pocos y claves momentos procede del sistema 2. Reconocer cómo funcionan estos diferentes sistemas mentales puede ayudarte a comprender que las personas necesitan apoyo para juicios certeros en determinadas áreas de la actividad, por ejemplo, en la económica o financiera, en las que no se deben dejar libradas al sistema 1 las decisiones importantes. Esto puede protegerte contra aquellos manipuladores que explotan deliberadamente las debilidades de las personas. Sobre Daniel Kahneman, el autor del libro original. Daniel Kahneman es un economista y psicólogo de doble nacionalidad, estadounidense e israelí. Es reconocido por la aplicación de la psicología en la toma de decisiones, ideas con las que ha demostrado las limitaciones de la teoría económica en este campo, que le valió el Premio Nobel de Economía precisamente por esa visión de la economía y de la psicología para el análisis de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Por sus obras y por su talla intelectual, Kahneman ha recibido varios galardones en el ámbito científico y económico. Notas finales. En este libro se desarrolla la teoría de que nuestra mente funciona en base a dos sistemas: el sistema 1, que actúa instintivamente, y el sistema 2, equilibrado y racional. Ambos impactan sobre nuestros pensamientos y comportamientos. Al igual que el resto de las funciones del ser humano, las mentales tienden a la economía del esfuerzo. Por tanto, nuestros cerebros intentan ahorrar energía. Inconscientes de esto, estamos expuestos a errores, porque confiamos en esas respuestas rápidas que nuestro cerebro nos proporciona. Activar el sistema 2 es fundamental, especialmente en situaciones de incertidumbre y de probabilidad de riesgos graves. Las trampas del juicio humano están marcadas por la falta de lógica, lo cual favorece los atajos mentales y la facilidad cognitiva en lugar de enfrentar las complejidades que la mente es capaz de analizar. Es así como la conciencia queda de lado y se vuelve más difícil evitar los errores en la toma de decisiones, por más evidentes que sean. La experiencia personal
la distorsión de los recuerdos y el estado emocional son otros factores importantes. Somos más propensos a utilizar lo que está más disponible a nivel superficial o lo que tenga mayor frecuencia, ya sean pensamientos, recuerdos o sentimientos que nos hacen crear historias falsas de causa y efecto que pueden tener un impacto negativo en la toma de decisiones. Debemos ser capaces de profundizar para encontrar la información más relevante según la necesitemos. Además, la valoración de los riesgos ante una elección es siempre subjetiva y jamás objetiva, ya que no solo los riesgos no existen, sino que suelen estar centrados en las emociones y no en la lógica. La valoración falsa del riesgo está ligada al miedo a la pérdida, lo cual puede llevarnos a evitar grandes oportunidades positivas por no sopesar lo que podemos ganar en lugar de lo que podemos perder. Para evitarlo, debemos reajustar nuestra perspectiva en la evaluación de opciones y en la evaluación de nuestra mente, incluyendo las creencias, los miedos y los sentimientos.